se los debe monitorizar para ver si bradicardizan, si se acompaña de cianosis, de saturación, que podrían ser por obstrucción de la vía aérea o en forma, como habíamos dicho, por inmadurez. La mayoría de los episodios de apnea responden a la estimulación táctil. Esa es justamente una gran diferencia. Hay cuadros que no responden a la estimulación y van a requerir justamente intubación, que ser asistidos con bolsa y máscara, incluso intubación. Después del primer episodio de apnea se debe valorar cómo quedó el recién nacido y tratar de identificar la causa. La valoración debe incluir la historia clínica, en este caso era un prematuro de 34 semanas con bolsa rota de 20 horas. Hacerle algunos análisis básicos como una gasometría, monitorizar el hemograma para ver si no hay una infección. La glicemia también puede ser una causa, el calcio, el magnesio, causas de apnea, o sea, el mal manejo hidroelectrolítico puede causar una apnea. Es muy importante entonces diferenciar la apnea del prematuro por inmadurez con otras causas, que es lo que habíamos dicho, que son las apneas secundarias. A veces es por hipo o hipertermia, el bebé se enfría, por dolor, por sepsis, que es algo muy importante, son signos precoces de sepsis, alteraciones metabólicas, como dijimos recién, alteraciones del calcio, del magnesio, la asfixia perinatal por lesiones centrales, obstrucción de las vías aéreas, anemia severa, ductus arterioso persistente, malformaciones del sistema nervioso central, hemorragias intraventriculares o depresión de drogas. A veces se utilizan porque el parto fue precipitado, entonces se utiliza algún tipo de anestésico que pasan al recién nacido. Entonces es importante diferenciar qué tipo de apnea está teniendo, sobre todo si no es una apnea secundaria. ¿Cómo valoramos la apnea? Justamente hay que verificar si no hay anemia, si no hay infección. Hay que monitorizar la oxigenación a través de una gasometría y una radiografía de tórax. Verificar la glucosa. La glucosa dentro de las primeras o 2 horas de un recién nacido es fundamental. Glucosa por debajo de 45 miligramos hay que corregir. El calcio, si se acompaña de sintomatología, y el magnesio hay que corregir porque puede provocar daño, puede provocar paro. Fármacos como el magnesio cribado de tóxico en orina se solicita sobre todo de dónde proviene la madre. Buscar tóxicos como el uso de marihuana, cocaína, heroína. La inestabilidad térmica del bebé es importante. Y finalmente solicitar en aquellos niños una ecografía cerebral, porque un sangrado periventricular o intraventricular puede causar justamente lesiones cerebrales, inclusive a veces son irreversibles. O sea, lo importante es monitorizar a este recién nacido. El tratamiento, aparte de buscar esas causas secundarias, evitar que se llenen de secreciones, un aspirado adecuado de la faringe, de las fosas nasales, evitar que haya cambios bruscos de la temperatura de ambiente, promover incluso en estos prematuros el contacto piel a piel. Se pueden sacar ya a las 48 o 72 horas de la incubadora y que tengan un contacto piel a piel con la madre. Evitar acúmulo de secreciones orofaringeas, evitar hipoxemia moderada, hiperoxia, evitar distensión repentina del estómago, evitar ruidos fuertes. Recomendaciones para el tratamiento de la apnea. Lo ideal es estar capacitados para hacer una reanimación, un bolseo al chico que no se está recuperando de una apnea y tener en estos servicios el CPAP, que es la presión continua en vías aéreas,
que ayuda justamente a disminuir el número de apneas. Es muy útil en menores de 32 semanas. También se puede utilizar, sobre todo, las metilsantinas, solamente que tienen efectos colaterales como aumento de la diuresis y trastornos hidroelectrolitos. Lo que actualmente se está recomendando es la cafeína, el citrato de cafeína, que se hace una dosis de carga a 20 miligramos por kilo. Luego se hace una dosis de mantenimiento, 5 miligramos a 2,5 como dosis única, perdón, cada 24 horas. El citrato de cafeína se mantiene, justamente se mantiene hasta que el niño llegue a la maduración en edad gestacional entre 40 y 42 semanas. Y por lo menos que no tenga apneas por 2 semanas. Esta cafeína, como habíamos dicho, hay que cuidar, pues a veces puede causar intoxicación. Justamente hay que evitar que sigan las apneas, por lo menos cesen por 5 días. Previene las apneas severas. Este citrato de cafeína y el CPAP nasal es el tratamiento ideal para la apnea. La posición, una ligera extensión del cuello, no hiperextender porque puede provocar bradicardia. Evitar hipoxemia y hiperoxia en estos niños es fundamental. Acuérdense de otras de las complicaciones que vamos a ver más adelante, que son la broncodisplasia y la retinopatía del prematuro. Entonces, la mayoría de los episodios de apnea en prematuros responden a la estimulación. Otros que no responden van a requerir ventilación a presión positiva. No se recomienda administrar oxígeno si están respirando regularmente a temperatura de ambiente. Verificar siempre la FiO2 que tiene ese recién nacido. Evitar dar el oxígeno innecesario. Entonces, para terminar, ¿qué hacer cuando un prematuro presenta apneas? Justamente observar, verificar, buscar la causa si no es por dolor, confirmar la permeabilidad de las vías aéreas, ver la posición del cuello, la famosa posición de olfateo, observar la evolución de la saturación y los movimientos respiratorios. Si es que el bebé no se recupera, hay que iniciar una ventilación a presión positiva con bolsa y máscara. Ver, investigar, tratar las causas secundarias, infecciones, lesiones del sistema nervioso central y evitar hiperventilar o hiperoxigenar al recién nacido. Entonces, caso 1, vimos una apnea como complicación de un bebé prematuro que tuvo dificultad respiratoria, probablemente una enfermedad de membrana hialina. Caso 2, para Juan José, Víctor y Kevin. ¿Están presentes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, estén atentos. ¿Podés leer, Kevin? ¿Se ve bien? Lee un poquito, Kevin. Hola, profe. Un recién nacido prematuro varón de término que pesó 2.500 gramos es hospitalizado en la unidad de UCIM tras un parto precipitado en el servicio de urgencias de una mujer de 24 años, con 4 gestaciones y 4 partos, que no recibió atención prenatal. En el examen físico tiene signos vitales normales, una CC de 35,5 centímetros y una evaluación general normal. A las 72 horas de nacer, la enfermera nota sacudidas breves de uno de los brazos. 30 minutos después, se sacude el otro brazo y al apoyar su mano sobre el brazo, observa que no puede exprimir las sacudidas. Entonces, el equipo masculino, ¿qué es lo que tiene este bebé? ¿Qué les llama la atención? Fuerza, Juan José. Víctor, Kevin.
lo que llama la atención, doctor, sería la sacudida que tiene el bebé de Sí. de los brazos. ¿Qué más? Entonces ustedes tienen que aprender a correlacionar. Cuando ven a un paciente así, es un bebé de 2,5 kilos, es bastante chiquito, no dice si es de término o de pretérmino, pero te llama la atención que no recibió atención prenatal y tiene 24 años con 4 gestaciones. Entonces, llama la atención que fue un parto, aparentemente, uno tras otro tuvo la señora, porque con 24 años ya 4 gestaciones con 4 partos. Entonces, algo tiene factores de riesgo. Es una señora joven con 4 gestaciones, donde llama la atención que hace esas sacudidas. ¿Qué pueden ser esas sacudidas, Víctor? ¿Cómo, doctor? ¿Y qué pueden ser las sacudidas? ¿O Juan José? ¿En qué vos vas a pensar si a las 72 por 3 días ya pasó? Aparentemente estaba normal y de repente comienza a tener esas sacudidas. Profe, ¿Sí? ¿no podrían ser convulsiones? Muy bien. Alexis se anota con los varones. Comienza a defender el sexo masculino. Entonces, al tener datos que no tuvo control prenatal, porque dice no recibió atención prenatal, aparentemente fue pequeño para su edad gestacional, entonces uno tiene que pensar en convulsiones. Justamente la diferencia entre convulsiones y temblores es que no para la sacudida. Vos le tratás de atajar y sigue moviendo el bracito. Entonces son convulsiones. Pero hay muchos datos en la historia clínica y la ya te hace sospechar, ¿no? Tiene control prenatal, tiene muchos hijos, a las 72 horas comienza a convulsionar. Entonces, la causa más probable son las convulsiones. Las convulsiones más frecuentes en estos periodos de estos niños son las hemorragias intraventriculares en los de término, en ventriculares y intraventriculares en los pretérminos y las cerebrales en los de término. No obstante, el tiempo de comienzo de esa hemorragia define qué es lo que hay que hacer. ¿Qué estudio le vamos a hacer a este niño? Una ecografía. En el primer día de vida ya se puede hacer una ecografía y a las 72 horas, que era en el caso de este niño, en un 90% se puede identificar esas causas que generalmente son hemorragias. Son complicaciones severas y graves por falta de control prenatal. No tenemos datos de enfermedad del grupo TORCH, no tenemos datos de cómo nació, si fue un parto dificultoso, con Adgar bajo. Y hay muchos factores para que tengan hemorragia estos niños anatómicos y hemodinámicos. Esos factores Doctor, anatómicos, sí, adelante. entonces sería de rutina ya realizar esa ecografía si es que nos llega un paciente que no tuvo ningún tipo de control prenatal. Porque viste Sí. que dice al día ya y si tarda las 72 horas en tener convulsiones ya va a ser un poco tarde, ¿o no? Claro, no, si no tiene control prenatal y vos estás sospechando que puede haber una patología o una asfixia, sí. De rutina no se pide, tiene que haber algo que te haga sospechar. Dentro de un paciente que no tiene control prenatal, vos lo primero que haría es tomarle la serología para el grupo TORCH, que creo que dieron ya con María José, con la profesora. Porque en nuestro país, la toxoplasmosis, citomegalovirus y todos los gérmenes del grupo TORCH, Zika, si viene de Pedro Juan Caballero. Entonces uno tiene que sospechar que puede tener una lesión cerebral, no solamente una hemorragia. Entonces esos factores anatómicos uno verifica con una ecografía. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta?
Doctor, entonces si, por ejemplo, viene una mamá que no se hizo ningún control prenatal, cuando nace su hijo, sí o sí tenemos que dejarle bajo observación, ¿verdad? Siempre esa observación, por eso es que el alta precoz a veces es de riesgo, porque a veces es un parto normal y a las 24 horas quieren irse corriendo ya estas señoras de 24 horas. La recomendación del alta se hace justamente a las 48 horas. Hay que observar a este paciente. Este te convulsionó a las 72 horas. Pudo haber ido a la casa y ahí convulsionar. Entonces, en un bebé prematuro hay factores anatómicos, pero también hay factores hemodinámicos, como cuando hay asfixia, cuando hay escapes aéreos, cuando hay mala reanimación neonatal, cuando hay ductus, cuando hay fármacos y hay todas las lesiones que pueden provocar lesiones cerebrales. Hay dos presentaciones de hemorragias intraventriculares. Una que es catastrófica, donde hay totalmente flácido está el bebé, hay disminución del hematócrito, o sea, hubo un sangrado masivo cerebral. La fontanela está abombada, hay hipotensión bradicardia, faltaría ahí que hay ya prácticamente midriasis reactiva, entonces acidosis metabólica y es de muy mal pronóstico. Hay un sangrado total. Generalmente estos chicos necesitan un drenaje de urgencia, un drenaje ventricular. Y hay una presentación más lenta, como es lo que tuvo este bebé, donde hay una alteración de la conciencia o están durmiendo demasiado, tienen fijación de la mirada, episodios de apnea o convulsiones. Entonces se pueden clasificar esas hemorragias en subependimarias, ventriculares con o sin dilatación, o cuando hay inundación ventricular de muy mal pronóstico. Pero eso todo lo hace el ecografista que uno pide y lo ideal es hacerle precozmente y un control a las 72 horas para hacer la comparación así como vieron en la presentación. Cuando uno duda, uno tiene que repetir esa ecografía en las primeras 48 horas y se puede repetir otra vez a las 7 o 21 días de vida. O sea, la ecografía es el medio más inocuo para seguir una hemorragia peri o intraventricular. El tratamiento de estos niños justamente es un tratamiento general, mantener justamente una presión que no suba ni baje, porque cuadros de hipotensión empeoran las hemorragias, corregir la acidosis, corregir el balance hidroelectrolítico y lo más importante que tendría que estar en rojo es el azúcar, la glicemia. La glicemia siempre hay que mantener por arriba de 45 para poder establecer un buen flujo cerebral, porque se ha demostrado que las lesiones con hipoglicemia son de peor pronóstico y dan más convulsión. Y lo más importante a ustedes que es en la práctica medir la circunferencia cefálica. No debe aumentar más de 0,2 centímetros por día hasta 1 centímetro en una semana, porque significa que algo está pasando. Realizar la palpación de fontanelas y suturas para evaluar si es que hay tensión o separación. Y lo que habíamos dicho, evaluar signos neurológicos como apnea, irritabilidad, trastornos en la alimentación. Es muy importante entonces esa dilatación poshemorrágica y la hidrocefalia poshemorrágica, que ya son complicaciones de estos cuadros. El 40% se resuelve en forma espontánea, pero hay un 60% que requiere tratamiento médico y quirúrgico. Hay que monitorizar a estos chicos, cuidar justamente que no estén convulsionando y verificar justamente si es posible inclusive hacer una punción del líquido cefalorraquídeo para ver si es que no hay un sangrado permanente. Medios auxiliares de diagnóstico como esto, por ejemplo, una hemorragia obtenida por una resonancia, hemorragia prácticamente de toda la parte por debajo
del cuerpo calloso, de muy mal pronóstico, donde se realizan todas las conexiones. Y acá hay un algoritmo donde ustedes ven justamente cuando hay dilatación ventricular en la parte del medio. Hay que hacer una estrecha vigilancia de 2 a 4 semanas. Si para la dilatación que se hace justamente con la medición, con el centímetro, hay que monitorizar durante un año. Pero si continúa la dilatación, si ese centímetro va aumentando 0,5, 0,2 por semana, entonces hay que hacer una punción lumbar y verificar la cantidad de proteínas que hay en el líquido cefalorraquídeo. Y ella se da otra competencia básica, que son los componentes normales del líquido cefalorraquídeo que se alteran cuando hay una dilatación, hay un aumento de las proteínas, la celularidad se mantiene, la glucosa se mantiene, o sea que es una hidrocefalia no comunicante. Está creciendo la cabeza y requiere un tratamiento especializado por el neurocirujano. Entonces, el grupo de las nenas, Nelia, María José y Araceli, vimos una de las complicaciones de la enfermedad membrana hialina, que es la apnea, con el grupo de varones Juan José, Víctor, Kevin y Alexi, que salió a defender. Vimos justamente la parte de hemorragias, ya sea del prematuro, que son las peri-intraventriculares, pero del detérmino, que puede ocasionar justamente un mal manejo del parto, el uso de forceps, que provocan muchas lesiones. Entonces seguimos con este bebé que ustedes ven que ya está en pleno crecimiento y desarrollo. Este puede contestar. ¿Está Araceli? Pues ya se fue. Sí, doctor. Araceli. Lee un poquito a Araceli para no dormir. Fuerza, Araceli. Nuestro recién nacido pretérmino ya tiene 35 días. Le llama la atención que cada vez que tratamos de suspender el oxígeno a 0,5 litros por minuto, cae la saturación a 85%. Presenta polipnea con cianosis peribucal y la enfermera le llama a cada rato, pues le preocupa la situación. Se alimenta con SOC, con buena tolerancia, ya pesa 2 kilogramos 100, incluso buena succión, pero se cansa cuando toma más de 20 minutos el pecho. Entonces acá tienen datos. Ya es un recién nacido pretérmino, probablemente ese que nació primerito, ya tiene 35 días. Cada vez que se le trata de sacar el oxígeno, hace una desaturación. ¿Cuál es el diagnóstico, Araceli? Cuando desaturan los pacientes, quiere decir que hacen apneas. Solamente que acá te dice hace polipnea, el otro era bradicardia, pero hace cianosis. Entonces, hacen unas apneas raras, porque se acompañan de polipnea y cianosis. Le preocupa ya la enfermera. Se alimenta por sonda orogástrica, con buena tolerancia, inclusive ella le da un poco de succión a la enfermera, porque ya tiene 2 kilos 100, es un viejito ya era, porque es varón era. Y se cansa. ¿En qué estás pensando, Araceli, María José y Nelia? Y apnea, profe. ¿Qué más? Podría ser una enfermedad cardiovascular, doctor. Puede ser porque se cansa. Justo cuando comienza a alimentarse, se cansa. ¿Qué más? Entonces, un bebé que ya está en crecimiento y desarrollo, pero tiene dependencia de oxígeno. Ese es el secreto. Cada vez que le tratas de suspender, le gusta el oxígeno. Entonces,
Niños que tienen enfermedad de membrana hialina hacen una broncodisplasia pulmonar, hacen que se fibrose ese pulmón, que requieran ese 0,5 de oxígeno para poder oxigenar. Cada vez que uno trata de suspender, hay que hacer apnea, cianosis, se cansa el bebé, así como dijeron, parece un cardíaco. Entonces, la broncodisplasia pulmonar es una de las complicaciones más frecuentes de los niños que hacen que hacen enfermedad de membrana hialina. Entonces, requirió oxigenación prolongada, ya tiene 35 días y sigue con oxígeno. Entonces, esos recién nacidos con broncodisplasia, cuando menor es el peso y menor es la edad gestacional, más posibilidad de tener esa lesión alveolo-vascular, que puede durar incluso hasta los 3 años de vida. Eso es lo que es importante recordar. Le lesiona el oxígeno, el pulmón, y es bastante prolongado, sobre todo aquellos que recibieron más de 3 semanas de oxígeno. Haber estado con oxígeno más del 21%, 28 días, y ya es 4 semanas, tener signos clínicos de dificultad respiratoria, aun cuando no tengan menos de 36 semanas, ya se puede tener una lesión pulmonar residual. Esa es una definición nueva, donde antes se incluía solamente a los menores de 33, 32 semanas. Hoy en día eso se ha prolongado a niños hasta de 36 semanas, pero que requieren ya 28 días de oxígeno. Entonces, en algunos hospitales o centros, antes no se pensaba que un niño de 36 semanas podía tener broncodisplasia pulmonar. Pero actualmente esos niños de 36 semanas pueden requerir oxígeno suplementario, incluso tratamientos con diuréticos y broncodilatadores. Entonces, son más propensos. El niño con broncodisplasia pulmonar es mucho más propenso a tener hiperreactividad bronquial y asma. Por eso una pregunta que ustedes tienen que hacer siempre, ahora temporada altísima de los niños que vienen a la urgencia, si ustedes están haciendo o cubriendo las guardias de urgencia con los instructores, van a ver esos niños que vienen con chillido de pecho. Y la pregunta principal era, ¿fue prematuro o no? ¿Cuánto tiempo estuvo con oxígeno? Si estuvieron más de 3 semanas con oxígeno, predispone a tener una lesión pulmonar. Criterios de diagnóstico y clasificación. Vemos que en los menores de 32 semanas, la broncodisplasia puede ser leve, moderada y grave. La grave, hemos tenido niños que han estado hasta 2 años con oxígeno en la casa. Y los mayores de 32 semanas, donde el oxígeno también predispone a esa particularidad y ese factor de comorbilidad, hacen mucho más cuadros bronquiales que otros. Entonces, recordar que la severidad de la broncodisplasia es de acuerdo a la edad gestacional. Cuando más pequeños son, más severa es la broncodisplasia. Entonces, un niño con enfermedad de membrana hialina, su complicación principal es la broncodisplasia pulmonar. Vemos entonces que puede haber, como había dicho la compañera Araceli o María José, puede haber una reapertura del ductus y simular una enfermedad cardíaca con insuficiencia cardíaca y dificultad para alimentarse. O sea, es una complicación ya que aparece con la enfermedad de membrana hialina. Otras complicaciones como atelectasia, hiperinsuflación, incluso neumomediastino, edema pulmonar, sibilancias y apnea. O sea, hay complicaciones cardiovasculares y pulmonares y pueden terminar en una fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar. O sea que no es fácil para el sobreviviente menor de 32 semanas, tiene que luchar contra las complicaciones cardiovasculares y pulmonares.
Pero también aparecen extrapulmonares, como alguien dijo, un trastorno de la deglución, la retinopatía del prematuro, la broncoaspiración, porque a la enfermera le preocupaba que se cansaba. Puede ser que se haya atragantado o que tenga un problema de reflujo gastroesofágico. Estos prematuros tienen falla hepática, ya sea por mal manejo de la alimentación o por nutrición parenteral que recibieron mucho tiempo. Y también tiene el retraso del desarrollo psicomotor que tendría que estar en amarillo, porque todos estos niños siempre deben hacer un seguimiento de la parte del neurodesarrollo. Entonces, se ha observado que la broncodisplasia aparece en estos pacientes y produce un patrón histológico donde hay escape de aire, fibrosis. La principal lesión es la lesión alveolovascular. El diagnóstico de una broncodisplasia se hace por los antecedentes, o sea, la prematuridad, la parte respiratoria, la sintomatología y dependencia de oxígeno, la radiografía y el test de reducción de oxígeno que hicimos en este paciente. Cada vez que íbamos a suspender, tenía dificultad respiratoria. Y el diagnóstico dependerá de la edad gestacional, pero hay chicos que aún con 36 semanas pueden hacer enfermedad de membrana hialina. Hay que hacer diagnóstico diferencial de estos cuadros de broncodisplasia, infecciones virales, cardiopatías congénitas, cuadros pulmonares no clásicos como neumonitis, fibrosis quística, es fundamental. Tendría que estar en amarillo una pregunta de examen. ¿Cómo diagnosticar una fibrosis quística en el periodo neonatal? Traqueomalacia. La nutrición, así como vimos, este niño se estaba nutriendo, pero se cansaba. Tiene que ser óptima, con buen aporte calórico, incluso utilizar aceite para mejorar las calorías de estos niños. Y tiene que haber una restricción líquida, porque como vimos, hay un mal manejo de secreciones de líquido, puede haber edema pulmonar. Hay que hacer un buen balance hidroelectrolítico y justamente ver esos diuréticos que pueden ayudar, como la furosemida y la espironolactona, que están indicados en el tratamiento de la broncodisplasia, así como los broncodilatadores que podrían ayudar en periodos cortos cuando aparecen sibilancias. Así se habla de respondedores al broncodilatador. También el uso de corticoides se podría utilizar incluso si el paciente no está respondiendo, no está pudiendo dejar el oxígeno. Los corticoides inhalatorios se están usando ahora, pero no son de rutina. Entonces, vemos acá para Kevin, Víctor y Juan José, ¿qué les llama la atención de este paciente para terminar en estos 2 minutos? Fuerza. Y la coloración, doctor, primeramente. ¿Qué más? Color después. La semiflexión de los brazos, doctor. Sí, ¿qué más? El tamaño. El tamaño. Vieron que en la mano entra la cabecita y en la otra mano está casi todo el cuerpo. ¿Cuánto pesaría este paciente? No ha de llegar ni al kilo del peso. Ni al kilo, perfecto, menor de 1 kilo. Y lo que le tiene que llamar la atención es la inmadurez, es la respuesta. Y el cordón, que es gigantesco. Miren los cordones umbilicales de los pacientes y de sus hijos, si es que tienen hijos. Ese es un cordón gigante, gelatinoso. El bebé es gelatinoso, no abre sus ojos, la cabecita está blandita, lleno de unto sebáceo. Tiene la piel, si ustedes se dan cuenta, una piel friable, fina. Es gomoso, es un bebé
chiquito de menos probablemente de 28 semanas. Entonces, aprendan a mirar, a describir. Entonces vimos en este lunes de lluvia, vimos la apnea, la convulsión, la enfermedad de membrana hialina, vimos las hemorragias intraventriculares, la broncodisplasia. ¿Qué edad gestacional? Es saber justamente, y la gran diferencia de esto, Araceli y María José, están las nenas, parece que los otros se fueron ya. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Te gusta ese bebé? Ese sí se ve mucho más sanito, doctor. Su coloración, la posición de las manos, la flexión del cuerpo. Está llorando. Claro, entonces es diferente versus esto que esto. Entonces aprendan justamente a diferenciar los bebés, miren las características, el color. Entonces, a ver un poquito. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta ahora? Acá pongo mi cámara para que me vean un poquito. Mi barbita blanca. Esas enfermedades son consecuencias de la enfermedad del estrés respiratorio, ¿verdad? Del prematuro. Sí, por eso estamos en el segundo capítulo. Y si tuviéramos tratado ya con el surfactante, ¿eso va a ocurrir mismo así o probablemente no? Sí, el surfactante te da la posibilidad de sacarle al paciente, de que tenga menos secuelas, pero no te da la seguridad de que no tenga broncodisplasia. O sea, lo que te estoy diciendo es que los que usan surfactante tienen mejor pronóstico para sobrevivir, pero igual pueden hacer broncodisplasia. ¿Entendés? Porque están en respirador, las lesiones del oxígeno, pero tienen mejor calidad. Ahora, uno que no usó surfactante y que sobrevivió, esa broncodisplasia es más grave. Gracias, Giovanna, por la pregunta. Gracias a vos, doctor. Y bueno, son las 12:02. Seguro que ya van a almorzar su bife a la plancha con 2 huevos y arroz blanco con queso. Ojalá, bro. Tenemos práctica de otra hora. Tenemos que irnos. ¿Qué tienen práctica? De otorrino. Tenemos que irnos a la facultad. Sí. Y bueno, les felicito y hicimos esta clase extra por los problemas que tuvimos. A ver si nos podemos ver el sábado. Vamos a ver qué dice la profesora María José.